Buenas noches. Usted se informa todos los días por diarios, radio, TV, internet. ¿Qué le parece? ¿Hay mucho conflicto en el país o hay poco conflicto en el país? Ya sé, es una pregunta retórica, demasiado general, y usted no me puede responder. Pero leyendo los diarios hasta hace unos días, se sentía la tensión alrededor de la iniciativa del asesor de la CGT de que los trabajadores pudieran participar en las ganancias de las empresas. Las instituciones patronales reaccionaron con gran alarma y sobre todo a partir de Héctor Méndez de la Hoya, y luego los medios dejaron de informar sobre el conflicto, o el conflicto y el incendio no era tal, o realmente les pasó algo a los medios que no informaron más. Con este ejemplo quiero decir que se ha construido una especie de clima de conflicto que muchas veces tiene poco que ver con lo que pasa en la realidad. En el mundo del trabajo, la información oficial nos dice que en lo que va de este año ya se firmaron entre empresas y gremios acuerdos salariales que alcanzan a millones de trabajadores y cubren el 70% de los trabajadores en blanco. Las mejoras habrían oscilado entre el 21 y el 35%. No predominó en el paisaje un clima de tensión, de alta conflictividad, ¿no es cierto? El índice de desempleo se redujo un punto casi con respecto al año pasado y se produjo una pequeña baja, de verdad muy pequeña, del trabajo en negro. Bueno, ¿por qué tenemos a veces una percepción generalizada de conflicto? Hemos invitado a la secretaria de Trabajo de la Nación, la doctora Noemí Rial, para que nos hable del mundo de los hechos concretos. Quiero decir, ¿qué pasa últimamente entre las empresas y los trabajadores? ¿Cuáles son los escenarios que se vienen en materia de empleo, desempleo, trabajo en negro? ¿Y por qué se diluyó esa discusión pública sobre los trabajadores y las ganancias de las empresas? Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿en qué quedó ese debate? De pronto se desinfló. Bueno, en principio nació con un proyecto del diputado Recalde, que después inclusive nosotros en varios medios de comunicación, el Ministerio de Trabajo y en mi caso en particular, reivindicamos porque es una norma del artículo 14 bis de la Constitución de la reforma del año 57. Nadie puede dudar, si estudiamos un poco de historia, el origen de esa reforma. El peronismo estaba proscripto, en ese artículo fue incorporado para adecuar una constitución antigua al nuevo constitucionalismo social, y se recogió la experiencia de toda Europa, donde ya la participación en las ganancias con información y con el derecho a información y consulta estaban incorporados, como están actualmente. El debate me parece que se planteó desde el punto de vista de la UIA de una manera equivocada, porque nadie pretende invadir la conducción de las empresas, nadie pretende que si una empresa tenga déficit deba pagar ganancias. Lo que sí sabemos y vemos es que después de 7 años de crecimiento del Producto Bruto Interno, de restablecimiento de las industrias de la manera que se ha hecho en la Argentina, los datos que surgen de la Bolsa de Valores, donde ellos mismos informan sus estados de ganancias y sus balances, indican que es un momento adecuado para comenzar a transitar este camino, que creo que debemos centrarlo en la información y consulta. La legislación argentina lo exige el balance social, muy pocas empresas lo presentan a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo. Este tema hay que volver a ponerlo sobre el tapete porque es una legislación vigente. La empresa debe informar al sindicato y el sindicato a sus trabajadores qué piensa hacer en el futuro, porque allí está el futuro de los trabajadores y de su familia. Le llevo otro tema. Se decía que Argentina, cada vez que sufre una gran crisis como la que hemos vivido cíclicamente, se recupera luego, pero ya no vuelve al nivel que tenía antes. Pensemos en el mercado de trabajo. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿cuál es el sueldo hoy promedio del...? En este momento, según el CIPA, que es el reemplazo de lo que era el sistema de jubilaciones y pensiones anterior, estamos en un promedio de 2.800 pesos promedio y un salario medio de casi 3.000 pesos para los trabajadores del sector público y privado registrados. Ahora, ¿está muy heterogéneo el mercado? ¿Se fragmentó mucho en materia de sueldo? Hay dos sectores. Hay las actividades que han crecido, especialmente las actividades vinculadas con la industria, la actividad extractiva, petróleo, minerales, han tenido un incremento salarial muy importante. Esos trabajadores promedios superan los 8 o 9 mil pesos de salario. Es cierto que las tareas, esto también hay que aclararlo, demandan a veces jornadas de 10 y 11 horas, trabajo en equipos, pero los
los promedios remunerativos son altos, especialmente en el petróleo y en la actividad minera. Hay otras actividades que se han mantenido en un promedio mediano, por ejemplo, la actividad metalúrgica, que venía de una crisis muy profunda. La Unión Obrera Metalúrgica, que fue quizá uno de los sindicatos históricos, ¿no es cierto?, y mediáticos en la Argentina, tenía salarios bajos, pudo recuperarlos en estos 5 años y ahora está en una media de 3.000, 3.500 pesos, lo mismo que Esmata, que está alrededor de los 4.000 pesos. Y tenemos una franja más abajo que tiene que ver con la actividad que menos impacto económico ha tenido, que es la actividad textil, la actividad del calzado, donde sufrió en la década del 90 el impacto de la apertura de las importaciones indiscriminadas. Recién ahora, con las licencias no automáticas y con cierto control, están volviendo a recuperar el mercado y donde, es decir, los salarios están muy poco por arriba del salario mínimo vital móvil en algunas categorías, rondando solamente los 2.000 pesos, y tenemos además mucho trabajo no registrado. Ajá. Famosos talleres clandestinos que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en conurbano bonaerense y en el sur de Santa Fe tienen mucho trabajador no registrado. El trabajo no registrado, el trabajo en negro, en promedio es cierto que es la mitad de salario que el... No, en general está siempre un poco por encima del salario mínimo vital móvil. El salario mínimo es un referente en el mercado. Nadie trabaja por menos de 1.800 o 2.000 pesos Ajá. en la Argentina, aun cuando trabaje en el trabajo no registrado. El problema del trabajo no registrado es que el empleador no paga cargas sociales, el trabajador no tiene jubilación, no tiene obra social, no tiene asignaciones familiares. Es decir, el trabajador en realidad es el gran perjudicado, porque a veces el empleador se le ofrece como una ventaja al trabajador. Bueno, yo no te descuento y vos cobrás tanto de bolsillo, pero cobra tanto de bolsillo, pero pierde todos los derechos que generan Todo eso estar es que en el registrado. momento quizá no importan tanto... Pero, por ejemplo, la asignación familiar o la obra social son de utilización inmediata. Claro. Una vez se puede pensar, bueno, el aporte jubilatorio lo estoy proyectando para cuando me jubile, pero la posibilidad de acceder a la salud, la posibilidad de tener la cobertura de accidente de trabajo es en lo inmediato. Y hay bolsones de trabajo no registrado con lo que estamos luchando. Nosotros ingresamos al Ministerio con el 50% del trabajo no registrado, no tomando el trabajo doméstico, que es de difícil registro, estamos en un 34%, bajamos 16 puntos, hubiéramos querido bajar más, pero tenemos todavía en 3 sectores muy concentrado el trabajo no registrado. En el trabajador temporario del campo, que es de muy difícil blanqueo, porque no contamos además tampoco con colaboración de los empleadores. Ahí es altísimo el porcentaje. Es muy alto porque el empleador afirma que como el trabajador trabaja 20 días, un mes, el trámite del alta y la baja se le complica, en realidad hay una fuerte presencia cultural, ¿no es cierto? El trabajador del campo, en general, para el empleador del campo solamente recibe los beneficios que él le decide otorgar. Este viejo paternalismo que todavía está vigente. Ese es un sector. Un sector. El otro es el trabajador tercerizado de la construcción, que es decir, en general las grandes empresas de la construcción están inscritas en el IERIC y tienen su libreta de fondo de desempleo de los trabajadores, pero cuando empieza a producirse la descentralización de la actividad, en las pequeñas unidades de producción ahí aparece el trabajo no registrado y muchas veces el capataz, que es también un trabajador y tiene su libertad de fondo de desempleo, contrata a otros trabajadores y allí se produce el trabajo no registrado con el agravante que la construcción tiene altísimos índices de accidentología. Sí, sí. Y el tercer sector, que no es menor, es el sector de la madera, donde estamos trabajando fuertemente en Neuquén y en todo el litoral argentino, porque además allí hay mano de obra adolescente. Pero en el sector textil están los talleres esclavos, los famosos talleres esclavos. Claro, allí el tema que tenemos que abordar es la cadena de valor. Nosotros hemos trabajado en una época, pudimos trabajar con Ciudad, ahora no podemos hacerlo, pero cuando, bueno, en la época de Ibarra, en la época de Tellerman, nosotros hacíamos inspecciones conjuntas, ahora las hacemos por nuestra cuenta. Este año el Ministerio de Trabajo visitó más de 4.300 talleres, de los cuales una parte importante de ellos son clandestinos. Pero ¿sabe lo que ocurre? Detectamos un empleador, generalmente de Bolivia, boliviano, no estoy con esto de ninguna manera asignando ninguna nacionalidad, con 3 o 4 trabajadoras, en general mujeres, todos ellos indocumentados. Pero el problema fundamental no está en este nexo, en este grupo, pequeño grupo, al cual hay que ayudarle, por supuesto, a partir de migraciones para legitimarlo en el país y poder integrarlo, sino en aquellos que le dan trabajo a este tallerista y que le pagan sumas tan inferiores, tan bajas, por cada prenda de ropa, que él no puede blanquear a sus trabajadores. Entonces hay que avanzar un poco más a la cadena de valor y llegar a las grandes marcas, porque ellos son en realidad las beneficiarias de este tipo de trabajo
no registrado y de trabajo muy bajo, ¿no? Para colmo hay un dato cultural más, que es la gente que dice, bueno, pero al final se benefician con estar en el país, pero pucha, están trabajando en el país. No, y además le aseguro que no, porque están en condiciones, nosotros hemos visitado esos talleres, las instalaciones eléctricas son de altísimo riesgo, comen, duermen y trabajan en el mismo lugar, hay niños de escasa edad, es decir, en realidad no es ningún paraíso. Los traen para explotarlos. Lo que el gobierno argentino se propuso, y está trabajando mucho con el Consulado de Bolivia, es legitimarlos de manera que tengan un documento laboral, claro, que puedan iniciar sus trámites de radicación y tratar de darle condiciones que realmente sean de un trabajo decente. El problema es que las grandes marcas no pueden pagar un peso por un cuello de camisa. Claro, este es el eje fundamental. Si no atacar tanto al pequeño que está sobreviviendo y que tiene simplemente una empresa de sobrevivencia, sino ver dónde está el origen, y el origen está en las grandes marcas. En las grandes marcas. Una última pregunta con la incómoda demanda de que sea breve la respuesta. Muy chiquita. ¿Va a bajar poco el desempleo en el futuro? Yo apuesto que cuando termine nuestra gestión nosotros vamos a estar en el índice de desempleo histórico de la Argentina, que fue el 6%, que casi es pleno empleo en Europa y en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos con buenos índices de caída del desempleo y crecimiento del empleo, con una parte de empleo registrado y otra parte de empleo no registrado, con los que vamos a seguir luchando, pero realmente el crecimiento del empleo desde fines del 2009 ha recuperado. Hasta el 2009 estuvimos en una meseta por la crisis mundial, pero ahora hemos empezado a recuperar casi un punto durante todo el año 2009. Aspiramos a que esto se repita en el 2010 y en el 2011. Estamos en el 7,8%, podemos llegar al 6%. Doctora, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Cuando volvamos, vamos a ver el caso de un escritor que falleció hace 8 años y ahora se lanza con su libro. En un ratito nomás.